Aleluya. Ahora el libro de Isaías, hermanos, capítulo 19. No sé si usted se recuerda que fue ahí donde nos quedamos. Isaías capítulo 19, del versículo 11 en adelante. Gloria a Dios. Capítulo 19 de Isaías, versículo 11 en adelante. Cuando ya lo tenga, dice un amén. 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 Dice la palabra del Señor de la manera siguiente: qué tontos son ustedes, jefes de Zoar, los consejeros más sabios de Egipto, que en realidad son consejeros necios. ¿Cómo se les ocurre decirle al faraón: somos descendientes de sabios, de reyes de la antigüedad? ¿Dónde están tus sabios, faraón? Para que te enseñen y te anuncien los planes que el Señor Todopoderoso tiene contra ti. Los jefes de Zoar son tontos. Los jefes de Memphis se dejaron engañar. Los jefes de las provincias han llevado a Egipto por el camino falso. El Señor ha puesto en ellos un espíritu de confusión. Ellos llevan a Egipto por camino falso en todo lo que hacen. Como un borracho que vomita y pierde el equilibrio, y nadie que sea cabeza o cola, palmera o junco, podrá hacer nada de Egipto. En ese día los egipcios parecerán mujeres, se llenarán de miedo y espanto. Cuando vean al Señor Todopoderoso, levanta sus manos contra ellos. Los egipcios sentirán terror ante Judá. Con solo recordar su nombre, se les quedará de espanto por los planes que el Señor Todopoderoso tiene contra Egipto. En ese día habrán 5 ciudades que hablarán hebreo, que jurarán fidelidad al Señor Todopoderoso. Una de ellas se llamará Ciudad del Sol. Su versión dice Eres. En ese día habrá un altar dedicado al Señor en pleno Egipto, y cerca de la frontera se levantará una piedra en honor al Señor. Servirá de señal para que se recuerde al Señor Todopoderoso en el país de Egipto, cuando griten al Señor pidiendo ayuda contra los que les oprimen. Él les enviará un libertador para que los defienda y los arde. El Señor se dará a conocer a los egipcios, y ellos conocerán al Señor, le darán culto, le ofrecerán sacrificios y ofrendas, harán promesas al Señor y las cumplirán. El Señor herirá a Egipto, pero después los sanará, y ellos se volverán al Señor, y Él se compadecerá de ellos y los salvará. En ese día habrá un amplio camino desde Egipto hasta Siria. Los asirios podrán llegar hasta Egipto, y los egipcios hasta Siria, y los egipcios y los sirios adorarán juntos al Señor. En ese día Israel se colocará a la par con Egipto y con Siria, y será una bendición en medio de la tierra. El Señor Todopoderoso los bendecirá diciendo: yo bendigo a Egipto, mi pueblo, a Siria, obra de mis manos, y a Israel, mi propiedad. Aleluya, gloria a Dios. ¿Puede sentarse, hermano? Si usted se recuerda, o no sé si se recuerda sobre lo que hablamos en los primeros versículos, del 1 al 10, solo quiero hacer una recapitulación de lo que anteriormente habíamos hablado. Y precisamente, hermano, si usted se recuerda, en estos primeros capítulos habíamos visto cómo el Señor había venido precisamente a Egipto montado en una veloz nube. Hablábamos de que esto precisamente habla
sobre el control que Dios tiene sobre la naturaleza como Dios soberano, y que Él iba a venir a Egipto para pelear con ellos, pero que en esa llegada que el Señor hiciera a esta nación de Egipto, una de las cosas que Dios iba a hacer a luchar con ellos era comenzar a afectar al país de Egipto de una manera, hermano, que uno no se pudiera imaginar. Y una de las cosas que el Señor hace es afectar el río Nilo. Y al afectar el Nilo, hermano, estaba afectando precisamente toda la tierra de Egipto, porque en Egipto, hermanos, las lluvias no son muy frecuentes como lo son acá en nuestras tierras. En Egipto no llueve mucho como llueve acá en nuestros tiempos. Es decir, que Egipto, él sobrevivía a causa de los desbordamientos que el río Nilo hacía, y es a través de esos desbordamientos, hermanos, que toda la tierra se llenaba de agua y precisamente los cultivos eran prosperados. Pero al afectar el río Nilo, el Señor va a comenzar a afectar lo que es toda la economía de la nación en general. Iba a comenzar a afectar, hermanos, los sembrados, que eran de los que precisamente ellos vivían y negociaban con otras naciones. Al afectar toda esta economía de la industria sobre las cosechas, Egipto tendría, hermano, un colapso en la economía bastante fuerte, pero no solamente afectaría la cosecha, sino también iba a afectar la industria pesquera. Es decir, hermanos, que iba a ser afectado en muchas áreas. Iba a ser afectado también en la industria de las telas, porque ellos ocupaban todo esto, los juncos, para elaborar toda clase de artesanías y así poder ellos poder negociar y poder industrializar toda esta mercancía. Pero a través de esto Dios iba a afectar toda la nación en general, y no solamente iba a afectar a los gobernantes, a los príncipes, sino también a aquellas personas, hermanos, que eran de bajos recursos, que dependían también de todas estas industrias y que ellos eran trabajadores en estas artesanías. Así es que Dios iba a afectar a todo el mundo en Egipto. Era de esa manera que Dios iba a afectar. Ahora, pero podría decirle algo, hermano, porque me llama la atención estos versículos que hemos leído, porque habla precisamente sobre que el Señor de alguna manera se está como burlando precisamente de aquella sabiduría que tenían estos príncipes. Él dice en el versículo 11, qué tontos son los jefes de Zoán. Ahora, la versión nuestra dice Zoán porque está es el nombre que se le da en hebreo a esta ciudad. Pero precisamente, hermano, el nombre de esta ciudad era Tinta. O sea, tenía otro nombre y ese era el nombre que se le daba en hebreo, Zoar. Ahora, pero este nombre de esta ciudad, que era una de las más importantes, que estaba al norte de Egipto, precisamente, hermanos, uno de sus primeros reyes fue un hombre llamado Mendes. Ahora, este hombre, cuando había gobernado, precisamente, hermanos, en su tiempo fue el primer rey egipcio. Y en este tiempo, hermanos, Egipto estaba sufriendo una situación interna de conflictos en donde se había dividido el país en muchos estados. Se supone que se había dividido quizás como en 12 estados, donde había una gran división interna a causa de los problemas que se estaban dando. Pero este rey, precisamente, él fue el que llevó a cabo una gran obra
una vez más a lo que se le conoce como el Bajo y el Alto Egipto. Él los unió y fue así como precisamente, hermanos, ellos pudieron tener un poco de tranquilidad, pero que precisamente, hermanos, el Señor les habla y les dice: qué tontos son sus consejeros. Ahora, ¿por qué precisamente Dios hace eso? Porque estos hombres, hermanos, si ustedes saben, ellos se creían los más sabios, es decir, y siempre lo han sido, a través de toda la humanidad, hermanos. Egipto ha sido uno de los países donde se ha desarrollado más todo lo que ahora usted y yo conocemos, como la aritmética, es como la matemática, las construcciones. En ninguna época, hermano, las construcciones han sido tan permanentes como lo han sido en Egipto. Si no vea usted las pirámides de Egipto, son pirámides, hermano, que mucha gente, arquitectos, se admiran de ver la construcción de estas pirámides, porque precisamente, hermanos, cuando ellos ven cómo están construidas, ellos se preguntan cómo fue que ellos pudieron edificar esta clase de construcciones. Construcciones, hermanos, que hasta a la actualidad de nuestros días permanecen. Es decir, que fueron hombres, hermanos, que tenían un gran nivel de estudio en todas las esferas. Es decir, y esa sabiduría, hermanos, solamente fue desarrollada en Egipto. Ahora, ellos se consideraban grandes. Ellos se consideraban, hermanos, los hombres más sabios de toda aquella época. Ahora, pero había pasado algo. Si usted se recuerda, en el capítulo 19, los primeros versículos, el Señor dice que les va a dar un gobernante cruel que los va a gobernar. Y a ese gobernante cruel, hermano, al estar gobernando, lo que Dios va a poder a la par de él, es decir, a sus consejeros, no van a ser hombres sabios, van a ser hombres, hermanos, con un espíritu perturbado, que en lugar de aconsejar al faraón para llevarlo por un buen camino, lo aconsejan precisamente o dan consejos para llevarlo a la ruina. Ahora, todo esto precisamente que se habla sobre estos problemas y esto que Egipto estaba pasando, era a causa de los consejos que aquellos hombres le habían dado al rey. Es decir, hermano, que precisamente ellos creían ser sabios, pero la sabiduría, hermano, en el hombre sin Dios no sirve para nada. Es decir, que la sabiduría que el hombre tiene en las manos de Dios puede ser muy útil. Amén. Y le voy a poner un ejemplo. Usted y yo podemos ser muy inteligentes académicamente, pero, hermanos, esa sabiduría en las manos de Dios es mejor todavía. Ahora, el ejemplo que le quiero poner es precisamente el ejemplo de Moisés. Si usted se recuerda, hermano, cuando dice la palabra del Señor, que Moisés, a los 40 años, él salió a ver a sus hermanos. Él era un príncipe, él era un hombre instruido en toda la sabiduría. Era poderoso, como dice el capítulo de Hechos, que era poderoso en obra. Es decir, que Moisés era muy poderoso porque había sido instruido en una de las mejores sabidurías que en el mundo de aquella época tenía. Ahora, pero esa sabiduría que Moisés tenía, si no estaba puesta en la voluntad de Dios, no hubiera servido para nada. Ahora, solamente fue útil después que Moisés rinde su vida y se da por entero de que precisamente él no era nada y que solamente con la ayuda de Dios él podía hacer mucho. Ahora, es esto lo que precisamente pasa con ellos. Ellos eran sabios, como dice acá en el versículo 11, que dice que ellos le decían al faraón: somos descendientes de sabios, de reyes de la antigüedad. Les dicen ellos reyes de la antigüedad porque precisamente esta ciudad de Zoar era una de las primeras, hermanos, de ciudades más importantes de Egipto, y donde precisamente, hermanos, había comenzado
precisamente esta gran ciudad de Egipto a comenzar a desarrollarse. La otra ciudad que se menciona más abajo, que es Memphis, precisamente es un periodo que se le conoce como los memfitas. Ahora, este fue el segundo periodo porque Egipto, hermano, tuvo un periodo muy grande desde el año 420 a.C. al año 400 de nuestra era. Ellos tuvieron un montón de periodos en los cuales muchos reyes gobernaron. Estuvieron, por ejemplo, estos de Zoán. Estuvieron precisamente que esta ciudad de Zoán, como le digo en el hebreo, se le conoce como hebreo, en el hebreo se lo conoce como Zoán, pero el propio nombre es Timita. Ese es el primer periodo que ellos tuvieron cuando Egipto comenzó a resaltar ante las naciones. Y ahí fue el otro periodo, fue el de Memphis. El otro periodo fue de los de Tebas. O sea que ellos tuvieron muchos periodos y así sucesivamente, hermano, a los faraones que muchas veces usted y yo conocemos en la actualidad, que precisamente ellos fueron grandes hombres y muy poderosos. Ahora, ellos se creían tan sabios que decían que eran descendientes de reyes de la antigüedad. Ahora, pero como le decía yo, la sabiduría que el hombre puede adquirir y no está en las manos de Dios es de poco valor para Dios, es de poca importancia. Dios puede hacer poco con ese hombre o con esa mujer si esa sabiduría no se la rinde a Dios. Ahora, ¿por qué le digo yo? Porque precisamente esto, hermano, si usted ha leído el Proverbio, capítulo 9, versículo 10, dice la palabra de Dios que el principio de la sabiduría, ¿dónde comienza? El temor a Jehová. Es decir, que la sabiduría comienza con honrar a Dios. Amén. Ahí comienza la sabiduría. Y dice, y la inteligencia, dice, es conocer al Altísimo. Es decir, cuando alguien honra a Dios, ahí comienza esta persona a ser sabio. Porque así dice el proverbio, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y conocer al Altísimo es ser inteligente. Ahora, estos hombres no conocían a Dios. Estos hombres, ellos se creían sabios porque eran descendientes precisamente de reyes de la antigüedad, como dice acá. Versículo 12 dice, ¿dónde están sus sabios, faraón? Para que te enseñen y te anuncien los planes que el Señor Todopoderoso tiene contra ti. Ahora, Egipto estaba sufriendo por una calamidad, estaba pasando por una calamidad muy seria, a la cual, hermano, se debía a los consejos que estos hombres le habían dado al rey. Ahora, si estos hombres lo habían aconsejado de tal manera que Egipto estaba en ruina, ahora, ¿qué se podía esperar de ellos? Nada más. Si una persona, hermano, aconseja a otra, como dijo el Señor, que una persona que quizás aconseja mal a otra, el Señor dijo, un ciego no puede guiar a otro ciego, porque ambos caerán en el mismo agua. Es decir, esto precisamente es lo que había pasado. Versículo 13 dice, los jefes de Zoán son tontos, los jefes de Memphis se dejaron engañar, los jefes de la provincia han llevado a Egipto por caminos falsos. El Señor ha puesto en ellos un espíritu de confusión. Ellos llevaron a Egipto por caminos falsos en todo lo que hacen. Fíjense bien. Es decir, que en todo lo que Egipto trataba de salir de esa situación en la que estaba viviendo, en donde había sido golpeado en todas las industrias, tanto en la pesquera, tanto en la de fábrica, tanto en la de cosecha. Es decir, había sido golpeado tan fuerte que cualquier pensamiento que ellos tuvieran iba a resultar en vano. Por eso dice acá, dice, ellos llevaron a Egipto por el mal camino, o camino falso, y en todo lo que se hace, como un borracho que vomita y pierde el equilibrio, dice, y nadie, sea cabeza, sea cola, sea hoja de palma o sea junco, podrá hacer nada por Egipto. Miren bien lo que el Señor está diciendo. A pesar de que estos hombres se consideraban sabios,
dice el Señor que aunque alguien fuera cabeza, cuando habla de cabeza está hablando precisamente de los gobiernos. Está hablando de cola, está hablando precisamente de príncipes. Está hablando de hojas de palma, está hablando, hermano, de gobernantes. Y cuando te habla de junco, te está hablando precisamente de la sociedad en sí, de la gente de la cual precisamente vive en el lugar. Es decir, ninguno que pudiera dar un buen consejo al faraón iba a salir de esta miseria en la que estaba. Nadie. Es decir, hermano, porque Dios había frustrado el pensamiento de ellos y les había dado un pensamiento necio. Por eso, aunque ellos pudieran aconsejar al faraón, nadie iba a poder sacar a Egipto de la condición en la que se encontraba. Solamente Dios. Por eso dice, versículo 15, nadie, sea cabeza o cola, palma o junco, podrá hacer nada por Egipto. Versículo 16, en ese día los egipcios parecerán mujeres, se llenarán de miedo y espanto cuando vean al Señor Todopoderoso levantando su mano contra ellos. Los egipcios sentirán terror ante Judá. Con solo recordar su nombre se llenarán de espanto. Fíjese que aquí hay algo, hermano, que el Señor está diciendo. Si usted puede notar al final de todos estos capítulos que hemos leído, y le voy a ir mencionando poco a poco después, el versículo 16, ¿cómo comienza? Dice, en su versión dice, en aquel día. Así comienza el versículo. Amén. Ok. En este dice, en ese día, es decir, en aquel día. Este nombre, aquel día, precisamente, hermanos, es una palabra técnica que se usa para referirse al futuro. Ahora, y cuando dice en aquel día, precisamente se está refiriendo al periodo cuando las naciones entren a lo que usted y yo conocemos como la gran tribulación. Es decir, refiriéndose al futuro. En aquel día, dice, los egipcios parecerán como mujeres, se llenarán de miedo y espanto cuando vean al Señor Todopoderoso. Dice, y los egipcios sentirán terror ante Judá con solo recordar su nombre. Se llenarán de espanto. Ahora, ¿qué es lo que Dios está queriendo decir? Recuerden, hermano, que precisamente la tierra de Judá, por miles de años, había estado siempre bajo la esclavitud o bajo el yugo de estas naciones. Siempre habían dominado al pueblo de Dios. Siempre. Pero el versículo 16 dice que en aquel día, es decir, refiriéndose precisamente al futuro, en ese día, dice, cuando los egipcios recuerden el nombre de Judá, dice, se llenarán de espanto. ¿Por qué se llenarán de espanto? Porque precisamente, hermano, yo pudiera decirle que en la actualidad esta profecía se ha cumplido de una manera parcial. De una manera parcial la profecía se ha cumplido. ¿Por qué? Porque ahora, en este tiempo que usted y yo vivimos, Israel tiene un dominio militar superior al que tiene Egipto ahora en día. Es decir, Israel ahora en día, hablando precisamente militar o armamentísticamente, pudiéramos decir, hermanos, que Israel, en toda la zona de Oriente, es uno de los países, aunque es el más pequeño, pero todos los países que lo rodean le tienen miedo a Israel. ¿Por qué? Porque Israel, hermanos, en nuestros tiempos ha desarrollado armas mejores que las de otros países. Ahora, Israel, aunque es un país pequeño, aunque es un país insignificante, y le voy a decir algo, El Salvador, comparado con Israel, queda pequeño. Es decir que Israel es tan pequeño, imagínense, tan pequeñito, imagínense El Salvador, hermano. El Salvador es un país de Centroamérica que si usted lo busca en el mapa, apenas se ve el puntito. Apenas.
es pequeño. Ahora, pero comparado con Israel, Israel es más pequeño todavía que El Salvador. Ahora, Israel ha desarrollado, hermano, no solamente en la industria de las armas, sino que también, hermano, ha desarrollado cosechas mejores que cualquier otro país del mundo. Si usted ve a Israel levantando grandes cosechas en pleno desierto. Amén. Ahora, muchas naciones del mundo han ido, hermanos, a ver qué es lo que Israel tiene y cómo él ha podido sobrepasar esos límites de poder tener una industria tan desarrollada precisamente en la agricultura que ningún otro país del mundo lo tiene. ¿Y qué se dice? Ahora, eso, hermano, por eso dice acá que cuando Egipto oiga mencionar, dice, el nombre de Judá, se llenará de espanto. Ahora, ¿por qué? Porque precisamente habla de un desarrollo que Israel iba a tener en nuestros tiempos. Un desarrollo tan grande, hermano, que precisamente todas las naciones que nos rodean se van a quedar sorprendidas, admiradas, porque Israel ha desarrollado no solamente poderío militar, sino también en cosecha, en medicina. En medicina, hermanos, Israel tiene los mejores científicos de todo el mundo. De todo el mundo. Es decir, que Israel es próspero. Israel ha desarrollado en muchas áreas de la vida. Es decir, en ciencia, en medicina, en todo. Es decir, Israel supera a las naciones que lo rodean. Imagínense, si esto en la actualidad solo se ha cumplido de una manera parcial, ¿qué no será en el futuro? Cuando Israel venga a ser próspero y jamás va a estar bajo el dominio de ninguna nación, jamás. Por eso dice el Señor a través del profeta, versículo 16, en aquel día, eso sucederá en aquel día. Dice, los egipcios sentirán terror ante Judá, con solo recordar sus nombres se llenarán de espanto por los planes que el Señor Todopoderoso tiene contra Egipto. En ese día habrá en Egipto 5 ciudades que hablarán. En su versión dice, ¿cómo dice en su versión? Hablarán en la tierra de Egipto, que hablan la lengua de Canaán, la lengua de Canaán. que juren por Jehová de los ejércitos. Exacto. Ahora, en mi versión no dice hablarán la lengua de Canaán, dice más claro, dice hablarán la lengua hebrea. Ahora, hay algo muy importante en esto. ¿Por qué? Porque dice que en aquel día, oiga, y lo está diciendo, porque habla precisamente del versículo 6, 17, dice en el 18, en ese día, oiga bien, menciona lo mismo que comienza el versículo 16, en ese día, es decir, refiriéndose al futuro, una palabra técnica que se usa para referirse al futuro, en aquel día. Es decir, habrán 5 ciudades. 5 ciudades que hablarán el idioma hebreo. Ahora, usted sabe que cuando a veces la palabra se menciona precisamente o toma numéricamente hablando, como dice acá, 5 ciudades, no precisamente está hablando que es una totalidad, sino que es algo parcial, porque recuérdese que 5 es la mitad de 10, 10 es el total de todo, 10 es complemento de todo, algo que no le falta, algo que está completo. Ahora, pero 5 precisamente está hablando que este es el comienzo de algo que se va a dar precisamente en el futuro. Ahora, y le voy a decir algo, precisamente, hermano, esto que habla, dice que en aquel día habrán 5 ciudades que hablarán hebreo y que jurarán fidelidad al Señor Todopoderoso. Fíjese que
Se ha pensado mucho, hermanos, en lo que es el idioma hebreo. El idioma hebreo, hermanos, no solamente es un idioma que es precisamente un idioma que no tiene tantas palabras como florido. Es bastante diferente al idioma de nosotros, porque el idioma de nosotros tiene bastantes palabras para decir una cosa. Es decir, en el hebreo no tiene ese florido de palabras como lo tenemos nosotros. Pero es un idioma que no solamente le sirve para comunicarse, sino que también, hermanos, si usted ha visto en la actualidad, cuando usted habla o menciona precisamente o dice algo sobre el pueblo hebreo, precisamente se relaciona mucho con Dios, con lo espiritual. Ahora, en ninguna parte del mundo, dígame bien, hay tantas visitas como las que tiene Israel. ¿Por qué? Porque su idioma no solamente es algo que un trasfondo de comunicación, sino que también, hermano, sirve para unir. ¿Por qué le digo para unir? Porque, hermanos, en ninguna parte del mundo hay tantas excursiones, tantos viajes a donde la gente va. ¿A qué? ¿A qué va la gente? A orar. A orar. Es decir, que Israel está relacionado con la unión de lo espiritual. Con lo espiritual. Toda la gente va, hermano, que sea por pasear, que ellos van allá a sentirse bien, es decir, van a sentirse unidos con ese pueblo. Porque ese pueblo hebreo une. En lo espiritual une a cualquier otra nación. Es decir, que Israel rompe toda barrera para tratar de unir a las naciones de lo espiritual. Eso lo tiene Israel. Ahora, aquí dice que habrán 5 ciudades en aquel día. Ahora, en este tiempo, hermano, precisamente, en ese tiempo, había muchos judíos viviendo en Egipto. Muchos judíos vivían en Egipto. Tanto, hermanos, que para los tiempos del Señor Jesús, se cree que había más de 1 millón de judíos viviendo en Egipto. Pero ya no eran como esclavos. Ya eran libres. Ellos habían vivido esclavos durante un tiempo, pero en los tiempos del Señor había habido una gran cantidad de gente judía que se había ido a vivir a Egipto. Había más de 1 millón, y para el primer siglo, o el siglo IV, precisamente de lo que era la iglesia cristiana naciente, hermanos, había una iglesia que permaneció en Egipto por más de 600 años. Oiga bien. Si en los tiempos del Señor Jesús vivían más de 1 millón de judíos en Egipto, si en los tiempos de los primeros años de la iglesia hubo una iglesia en Egipto que precisamente, hermano, se mantuvo, fue viva, fue fuerte por más de 600 años. Ahora, usted sabe, hermano, precisamente que la semilla de la palabra de Dios nunca muere. Sí, amén. Nunca. Esa semilla ahí queda. Y yo le puedo decir algo. Hermanos, quizás nosotros nos podemos ir algún día, pero lo que nosotros sembremos en la gente, de la palabra de Dios, eso ahí va a estar esa semilla. Y esa semilla nadie la puede quitar, no puede morir jamás. No se seca. Llegará un momento que Dios hará que esa semilla, aunque esté en terreno duro, va a brotar. Y va a comenzar a producir fruto. Ahora imagine un grupo de personas de más de 1 millón viviendo allá, y después de la iglesia, en la era cristiana, una iglesia por más de 6 años, fue fuerte, anunciando la palabra de Dios. Ahora, ¿a dónde no habrá quedado esa semilla? Llegaría el momento, como dice el Señor, en aquel tiempo, Dios va a hacer que esa semilla produzca, lleve fruto.
Ahora, esas ciudades dice que se van a qué. ¿A qué dice? Que hablarán hebreo. Mire qué precioso. Y le digo por qué. ¿Sabe usted, hermano, que uno de los trabajos de la gracia de Dios en la vida del hombre es cambiar tu forma de hablar? Amén. Si no, véase usted, o vea, o podemos decirlo, conociéndonos nosotros mismos. Uno de los trabajos de la obra de la gracia en la vida del hombre es cambiar no solamente su manera de hablar, sino todo su ser. ¿Qué ha pasado cuando nosotros conocimos al Señor? Nos cambió. Cambiamos. Comenzamos a cambiar. Y una de las cosas que comenzamos a cambiar fue nuestro lenguaje. Amén. ¿O no? Es nuestra forma de hablar. Antes usted y yo no hablábamos así. Antes, si alguien nos oía, es para decir palabras sin sentido. Era para hablar groserías. Si antes los oía hablar, los hacía ruedas, era para otras cosas, pero no era para esto. Eso quiere decir, hermano, que donde dice que ellos, dice que van a hablar el idioma hebreo, es decir, la gracia de Dios va a hacer posible que estas personas cambien hasta su forma de hablar. Es decir, van a adoptar, van a aceptar el judaísmo y la fe cristiana. Y hermano, y Dios no se queda solo con cambiar el lenguaje de la persona, sino que cambia toda la vida. Es decir, que esta ciudad es como un comienzo, hermano, en aquel día, dice el Señor, va a ser como un inicio, como un comienzo. Y le voy a poner un ejemplo, como cuando la levadura, cuando usted le echa un poquito de levadura a un montón de masa, ¿qué es lo que hace un poquito de levadura? Comienza a cambiar todo. La estructura de lo que es la masa lo cambia. Y eso precisamente hace la fe de Dios en la vida del hombre. Por eso dice que habrán 5 ciudades, porque precisamente esa fe que en un tiempo, hermanos, ellos llevaron a esas naciones, precisamente habrá un momento que esa fe va a comenzar a vivir, va a comenzar a tomar fuerza. Cuando dice esas 5 ciudades, ¿quiere decir la mitad de la gente o la mitad de la población? Es como un comienzo de algo. 5 es un comienzo de algo, no es una totalidad. Es el comienzo de algo. Es decir, cuando Dios comienza con algo, comienza con algo poco. Si no ve a la iglesia cómo la comenzó el Señor, ¿con cuánto la comenzó? Con 12. Y eso no era todo lo que Dios quería alcanzar a través de su Hijo. Después se fueron uniendo, 120, después 3,000, después 5,000. ¿Cuántos sabemos ahora en día? Es decir, que ese es un inicio, ¿no?, de la obra poderosa que Dios hace, hermano, en la vida de la persona. Por eso dice acá, en aquel día, dice 5, habrán 5 ciudades que hablarán hebreo y que jurarán y dirán al Señor Todopoderoso. Una de ellas dice, se llamará, en su versión dice Eres. En la mía dice destrucción. En su versión dice destrucción. En esta versión dice ciudad del sol. En otra parte dice Heliópolis. Es decir, que se refiere a la misma ciudad. Pero precisamente está hablando que ese es el nombre de una de las ciudades que se va a convertir al Señor. Versículo 19. Miren lo que dice. ¿Cómo dice el versículo 19? ¿Cómo? En aquel tiempo, es decir, en ese día, otra vez. ¿Qué va a suceder en ese día? Vamos a ver. Dice, habrá un altar dedicado al Señor en pleno Egipto y cerca de su frontera se levantará una piedra en honor al Señor. Servirá de señal para que se recuerde al Señor Todopoderoso en el país de Egipto cuando griten al Señor pidiendo ayuda contra los que los oprimen. Entonces
entonces Él les enviará un libertador para que los defienda y los salve. Oiga ahí. Dice que en ese día también se va a levantar un altar. Y se va a levantar un monumento en la frontera para que se recuerde el nombre del Señor. Y dice que cuando ellos estén oprimidos, ellos van a clamar al Señor. Y el Señor les va a mandar un libertador. Ahora, me lo dice en aquel día. Ahora, ¿cómo es que Dios va a oprimir precisamente a Egipto? ¿De qué manera? ¿Sabe usted, hermano, que precisamente la manera que Dios oprime a los pueblos es llevándolos precisamente a que ellos se dobleguen y reconozcan al Señor? Es a través de las aflicciones que Dios doblega a las personas o doblega a las naciones a través de los sufrimientos para que ellos le entreguen la vida al Señor y lo busquen. Es decir, si el hombre no pasa por situaciones difíciles, el hombre jamás busca a Dios. Solamente cuando el hombre está en sufrimiento, solamente cuando el hombre está en momentos difíciles, el hombre comienza a buscar a Dios. Mientras tanto, el hombre no lo hace. Amén. Y es de esta manera. Dice que Dios llevará a Egipto a un sufrimiento. Y dice que ellos van a gritar pidiéndole ayuda contra los que los oprimen. Precisamente esto se va a dar, por eso le decía yo en el versículo 16, cuando dicen aquel día, esto se va a dar precisamente en el periodo de la gran tribulación. Es en ese día. Egipto va a ser oprimido por su opresor y ellos van a clamar al Señor. Y cuando clamen, dice la palabra que Él les va a mandar un libertador. Ahora, ¿y cuándo es precisamente en el periodo que las naciones son oprimidas? Es que el Señor desciende al cielo. Es cuando Él desciende para precisamente, hermano, proteger y librar a Israel de aquellas naciones que tienen rodeadas a Israel en todo momento para tratar de destruirlo. Por eso dice, en ese día habrá un altar dedicado al Señor en pleno Egipto, y cerca de su frontera se levantará una piedra en honor al Señor. Servirá para señal para que se acuerde al Señor Todopoderoso en el país de Egipto, cuando griten al Señor pidiendo ayuda contra los que los oprimen. Él les enviará un libertador para que los defienda y los salve. Versículo 21. El Señor se dará a conocer a los egipcios y ellos conocerán al Señor. Le darán culto, le ofrecerán sacrificios y ofrendas, harán promesas al Señor y las cumplirán. El Señor herirá a Egipto, pero después los sanará. Ellos se volverán al Señor y Él se compadecerá y los sanará. Pero mira qué hermoso. Mire cómo Egipto va a ser oprimido. Pero dice que cuando ellos conozcan al Señor, van a haber cambios. Van a cambiar su forma de hablar. Y esto, hermano, esto precisamente lleva, y le voy a decir algo que en el futuro va a pasar. En el periodo del milenio, cuando Cristo reine sobre la tierra, hermano, Dios va a hacer que las cosas vuelvan como al principio. ¿Y cómo era en el principio? En el principio no había idioma, solo un solo idioma. Es decir, que todas las naciones del mundo hablarán un mismo idioma. A alguien le puede parecer un poco loco esto que estoy diciendo, pero verdaderamente no. ¿Sabe por qué? Si usted ha leído, hermano, precisamente Génesis capítulo 1, capítulo 11, versículo 1, dice, así comienza en esta versión, dice, en aquel tiempo, Génesis 11:1, en aquel tiempo, dice, todo el mundo hablaba un mismo idioma. Así dice Génesis 11:1. Y dice que como ellos hablaban un mismo idioma, dice que comenzaron a decir,
hagámonos una ciudad sin un nombre y construyamos una ciudad. Y comenzaron a construir la ciudad. Y cuando ellos comenzaron a construir la ciudad, dijo el Señor, descendamos para ver lo que el hombre está haciendo. Y Dios dijo, bueno, el hombre ha comenzado a hacer una obra de la cual nadie lo puede desistir de que la haga. Entonces, dije Dios, para que ellos desistan de esta obra, voy a hacer algo. Voy a confundir los idiomas. Porque este pueblo, dice, habla un solo idioma como un solo hombre. Y Dios confundió los idiomas. Y dice que ellos ya no pudieron construir la ciudad. Porque no se entendían. No se entendían. Ahora, ese capítulo 11, versículo 1 en adelante, lo que habla precisamente cuando Dios confunde los idiomas, hermano. Y de ahí nacen todos los idiomas que ahora en la actualidad usted y yo conocemos, que se han ido desarrollando. Precisamente se da como un juicio de Dios a la vida del hombre. Ese fue un juicio. No fue que Dios lo hizo. Tú vas a hablar chino, tú vas a hablar francés, tú vas a hablar español, tú vas a hablar tagalo, tú vas a hablar lo que sea. No, ese no fue algo que Dios dijo para que ellos se entiendan en todas las naciones. No, ese fue un juicio de Dios porque el hombre quería hacer algo sin contar con Dios. Amén. Amén. Es por eso, porque ellos van a hacer. Por eso dice acá que precisamente Egipto va a hablar el mismo idioma hebreo. Y si usted ha leído Sofonías, capítulo 3, el versículo 9, una de las cosas que el Señor promete en el futuro, Él dice, yo voy a limpiar el lenguaje de las naciones. Gloria a Dios. Voy a limpiar el lenguaje, lo voy a purificar y todos serán unos. Aleluya. Es decir, hermanos, que al final de los tiempos, cuando el Señor venga a reinar, precisamente todos volveremos a hablar el mismo idioma. Igual, porque precisamente cuando habla del capítulo 11, versículo 1, que todos hablaban un mismo idioma. Ahora, ese idioma va a ser una unificación de naciones, para que nosotros a una glorifiquemos a Dios. Aleluya. Porque yo les digo que aquí, si viéramos, hermanos, alguien que hablara inglés, alguien que hablara tajal, alguien que hablara chino, alguien que hablara hindú, alguien que hablara cualquier otro idioma, aquí no nos entendería. Pero al tener todos un mismo idioma y ser de diferentes naciones, nos convertimos como en una sola persona, hablando un mismo idioma, con un mismo sentir y un mismo propósito, que es adorar. Aleluya. Y eso Dios lo va a hacer, porque Dios es bueno. Sí, amén. Pero dice acá, dice, versículo 21, el Señor dará a conocer a los egipcios y ellos reconocerán al Señor. Y miren lo que harán cuando se dé a conocer el Señor. Le darán culto, le ofrecerán sacrificios y ofrendas, harán promesas al Señor y las cumplirán. Miren qué hermoso. Ellos van a elevar sacrificios. Y usted diría, hermano, y en el futuro, en el periodo del milenio, vamos a volver a ofrecer, se van a volver a ofrecer sacrificios. ¿Qué cree usted? ¿Qué cree usted que se va a hacer? ¿Cree que sí o cree que no? Sí se van a dar. ¿Sabe por qué? Porque precisamente, hermanos, al darse esos sacrificios, esto va a traer memoria. Aunque ya el Señor va a estar aquí, presente en la tierra, gobernando. En el Antiguo Testamento era la sombra del futuro. Apuntaban todos los sacrificios a Cristo. Pero en el futuro Jesús va a estar presente. Y cuando Él esté presente se van a elevar sacrificios. ¿Con qué razón? ¿Por qué motivo? Porque precisamente esto va a recordar, hermanos, a todos aquellos que no conocieron de la palabra de Dios, que precisamente en el Antiguo Testamento todos esos sacrificios apuntaban a Cristo.
Y al elevar esos sacrificios, la gente va a comenzar a entender, así como Israel sabía, así una cosa y comprendía otra, así como ellos lo conocieron a través de los sacrificios, la humanidad va a tener un recordatorio de lo que fue el sacrificio de Cristo a través de todo ello. Gloria a Dios. Por eso se van a volver a dar. Por eso dice que los egipcios, dice que van a ofrecer sacrificios y ofrendas. Oiga, recuérdense que en el Antiguo Testamento, hermano, precisamente se daban dos clases de servicios. Eran sacrificios y ofrendas. Ofrendas de cereales, ofrendas de granos, ofrendas de alimentos, y sacrificios de animales. Eran las dos clases de sacrificios que usted ve en Levítico, se dan. Pero aquí dice que en el futuro se van a llevar a cabo estos sacrificios. ¿Por qué? Porque en las ofrendas de lo que era grano, de lo que eran cosechas que se llevaban al Señor, precisamente apuntaba también a Cristo. Y es así como el Señor va a traer a memoria de que todos aquellos sacrificios del pasado estaban hablando de Él. Y la gente va a conocer todo eso. Por eso dice que ellos van a elevar sacrificios y ofrendas. Y dice, y harán promesas al Señor. Pero también hay algo. Dice, las cumplirán. Las cumplirán. Algo que muchas veces en lo que fallamos nosotros. Amén. En cumplir las promesas. Es verdad. Nosotros. Hay promesas que no las cumplimos, hermano, como cristianos. Hay promesas que le fallamos al Señor cuando le hacemos promesas. Si usted se fija, cuando uno conoce al Señor, uno dice, Señor, yo te prometo que te voy a seguir todos los días de mi vida. Así le digo. Y es una de las promesas en las cuales uno no cumple. Porque cuando vienen los problemas, cuando vienen las dificultades, uno se olvida del Señor. Y lo abandona, lo deja. Ahora, pero ellos dicen que van a hacer ofrendas, sacrificios. Y dice, y van a hacer promesas a Dios. Y las van a cumplir. Ojalá si fuéramos nosotros, que cumplimos a veces lo que prometemos. Por eso dice el escritor al libro de Eclesiastés, dice, si prometes algo al Señor, no dudes en cumplirlo. Amén. Porque Dios no se complace en los insensatos. Dice, versículo 22, el Señor irá a Egipto, pero después los sanará. Ellos se volverán al Señor y el Señor se compadecerá de ellos y los sanará. Versículo 23, en aquel día, oiga cómo se menciona esta palabra en aquel día. La hemos venido viendo, versículo 16, en el versículo 18, en el 19, lo vemos ahorita. Precisamente en el 23, en ese día habría un amplio camino desde Egipto hasta Siria. Los sirios dicen, podrán llegar a Egipto y los egipcios a Siria. Y los egipcios y los asirios adorarán juntos al Señor. Aquí hay algo muy importante. Dice que en aquel día habrá una calzada, es decir, una calle pavimentada, como nosotros la conocemos. Dios va a hacer una calle muy amplia. ¿Para qué? Para que precisamente Egipto y Siria, dice, adoren al Señor. Ahora, si usted se fija, uno de los trabajos de la gracia, como le dije desde hoy, no es solamente cambiar nuestra manera de hablar, sino que uno de los trabajos de la gracia es también que usted y yo podamos vivir en paz con nuestros enemigos. Porque Asiria y Egipto eran grandes, acérrimos enemigos. Pero ahora véanlos, adorando a Dios juntos. ¿Por qué? Porque precisamente es el trabajo de Dios, hermano. El trabajo de Dios es unir a toda la familia, unir a las naciones, porque ese es el propósito de Él. Que todos sean uno. Ese es el propósito. Dice que habrá una gran calzada. Pero esa calzada no va a ser, hermanos, para que caminen los camiones militares.
Esa calzada va a ser, hermano, para caminar y ir a Jerusalén a adorar al Señor. Es decir, ¿para qué? Para que estos dos países, tanto egipcios como asirios, que eran grandes enemigos, van a compartir las mismas bendiciones que el Dios Todopoderoso tiene para todos. Gloria a Dios. Miren los propósitos de Dios. Como Dios, hermano, cuando une a dos personas que son enemigas, mire el trabajo que hace. Y esto, hermano, no se logra con poder humano. Esto solamente a través del poder de Dios se logra. Solo por el poder del Espíritu Santo. Dios hace ese trabajo para que estas naciones estén unidas puedan de una manera adorar juntas al Señor. Versículo 23. En aquel día habrá un amplio camino desde Egipto hasta Siria. Los asirios podrán llegar hasta Egipto y los egipcios hasta Siria, y los egipcios y sirios adorarán juntos al Señor. Otra vez, versículo 24. En ese día, miren, Israel se colocará a la par con Egipto y con Asiria. ¿Y qué dice más? Y será, dice, una bendición en medio de la tierra. Yo no sé si usted lo van a captar ahorita. Dice que en aquel día, oiga bien, Israel se colocará a la par de Egipto y de Siria. Y al colocarse a la par de Egipto y Siria, dice, Israel será una bendición en medio de toda la tierra. Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere con nosotros? ¿Qué es lo que Dios quiere? Hermano, este era el propósito que Dios tenía al principio con Israel cuando lo escogió. Porque cuando Dios escoge a Israel, Él estaba en medio de tres, ¿cómo le dijera? Continentes. Estos tres continentes, para pasar de un lado a otro, tenían que pasar por Israel. Es decir, ellos no podían pasar por otro lado. Israel se encontraba en una encrucijada de tres continentes. Óigame bien. Y en estos tres continentes, hermano, cuando ellos querían ir de un continente a otro, no había forma cómo evadir. Tenían que pasar precisamente por Israel. Ahora, este era el propósito, porque ahí dice que Israel va a estar a la par de Egipto y de Asiria. ¿Con qué propósito? Dice que él será bendición en medio de la tierra. Esto era lo que Dios quería para Israel. Él quería a través de Israel alcanzar toda la tierra. Pero Israel falló el que se propone. Israel falló. Y al fallar, Dios tiene que tomar otro curso y levantar a una iglesia. Por eso es que la iglesia, hermano, Dios la levantó como aquella que se le conoce en Mateo, la gran comisión, cuando él dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Israel había fallado en su propósito. Dios había levantado al principio a Israel con el propósito de que Israel fuera bendición para todo el mundo, pero Israel falló en esa misión. Ahora nosotros como iglesia tenemos que ser bendición para todo el mundo, pero le voy a decir algo, la iglesia también ha fallado. Aleluya. Como pueblo de Dios hemos fallado también a este propósito. Por eso es que dice que Él va a estar a un lado de ellos, porque va a ser de bendición. Eso es lo que Dios quiere, hermano, que nosotros seamos de bendición para aquellos que nos rodean. Eso es lo que Dios espera. Que seamos de bendición, no que seamos estorbo. Ahora hoy día mucha gente, muchos cristianos es estorbo para que muchos conozcan al Señor. Pero Dios es lo que desea, que usted y yo seamos bendición en medio de la tierra como Dios se lo había propuesto con Israel. Y por eso dice acá el versículo 24, en ese día Israel se colocará a la par con Egipto y Asiria, y será una bendición en medio de la tierra. Todo el Señor Todopoderoso los bendecirá diciendo,
Yo digo a Egipto, mi pueblo, a Siria, obra de mis manos, y a Israel, mi heredad. Mire lo que Dios te propone. Por eso, hermano, uno de los propósitos grandes que Dios tiene con cada uno de nosotros, que donde nosotros vivimos, a donde estamos viviendo, seamos de bendición. Eso es lo que Dios espera. Dios no espera que usted y yo, hermanos, seamos de tropiezo para la gente, sino de bendición. Quizás usted allá donde vive, cerca con sus vecinos, lo que Dios desea es que usted sea de bendición. ¿Y cómo puede ser usted de bendición? De muchas formas, de muchas maneras. Ayudar. Con nuestra manera de comportar, con nuestra manera de vivir, podemos ser de bendición. Y a veces solamente escuchando. Es decir, el problema de ahora en día de nosotros como cristianos es que en lugar de ser de bendición, somos tropiezos. Si no recuerda lo que dice el apóstol Pablo a los romanos, y con esto termino, dice: por causa de vosotros, mi nombre, por causa de nosotros, el nombre de Dios es vituperado. ¿Sabe por qué la gente pisotea el nombre de Dios? Porque nosotros no nos comportamos como a la altura que Dios espera que nos comportemos. Por eso el nombre de Dios es blasfemado, es pisoteado. Por eso la gente se burla de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, no estamos viviendo de la manera que Dios espera que usted y yo vivamos. Ese es un problema. Pero Dios necesita hacer muchas cosas. Y es a través de nosotros que Dios lo hace. Así que los propósitos de Dios, hermanos, para el mundo son grandes. Pero dentro de esos propósitos estamos usted y yo. Para que hagamos las cosas que Dios espera. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Porque Dios es bueno. Porque Dios es misericordioso. Porque para siempre es su misericordia. Cierre sus ojos. Vamos a adorar y darle gracias a Jesús. Padre, gracias te damos esta noche. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque nos permites adorar. Señor, gracias por todas las bendiciones. Aunque no las merecemos, Padre, tú nos ayudas. Gracias en el nombre de Jesús. Esta noche, Padre, por escuchar tus palabras, puedas habernos hablado para hacer cambios en nuestra vida, para ser de bendición en medio de aquellos que no te conocen, para que ellos compartan o compartir nosotros con ellos esa gran bendición de tu palabra. Desde esta noche, gracias. Señor, yo te pido por cada hermano, ayúdalo, fortalécelo, úsalo para que pueda ser de grande bendición a aquellas personas que lo conocen. Padre, gracias. Y a la gloria, la alabanza para siempre. Gracias, Señor, por darnos este momento de poder adorar. Bendiga a mi hermano Alberto, mi hermana. Señor, bendiga en nombre de Jesús. Mi hermana Guadalupe, su niña, mi hermano Milla, Padre. En el nombre de Jesús, en tu mano te lo ponemos, a cada uno de los hermanos. Señor, a mi hermano Luis, que está en recuperación, bendice al Señor. Y a aquellos hermanos que quizás hace santos y han empleado, te pedimos que trabajen. Ayúdate, Señor. Yo sé que tú tienes grandes propósitos para cada uno de nosotros. Bendice, Señor, a mi esposa. Fortalece, la ayuda de siempre. Mi hermana Evelina. Mi hermana Aelda.
Casandra, Señor. Bendícelo en el nombre de Jesús. Oh Dios amado, en el nombre de Cristo. En tus manos de amor nos encomendamos. De igual manera te pido por aquellas personas que nos ven a través de los medios, bendícelo. A la familia de mi esposa, por favor. Mis amigos, Señor, que nos vengan en este lugar, glorifica, exalta, que eres muy grande. Sigue la gloria, sigue la alabanza para ti. Nos vamos de ese lugar, pero tú nos acompañes, de quiera que vayas. Yo te pido que nos lleves paz y bendición. Bendice a mi hermano Marcos, también en su trabajo, a mi hermana Ángel, a sus niños, Padre. Gracias por tu pueblo. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Gracias, Padre.